En este momento algo profundamente inquietante está sucediendo en Washington y la mayoría de las personas no se han dado cuenta de lo cerca que está de remodelar el poder global. Este no es solo otro desacuerdo político y definitivamente no es solo otro titular de Trump. Lo que estamos viendo es el silencioso colapso de la autoridad dentro del Partido Republicano, expuesto por un solo momento impactante cuando el portavoz de la Cámara se distanció públicamente de Donald Trump. No sobre los impuestos, no sobre las elecciones, sino sobre la posibilidad de una acción militar vinculada a Groenlandia. Esa vacilación reveló una verdad mucho más grande que cualquier discurso o conferencia de prensa. La estructura de poder que sostiene este movimiento se está agrietando en tiempo real, porque cuando el portavoz de la Cámara no puede apoyar plenamente al presidente de su propio partido, significa que el control se desliza, el miedo se desvanece y la lealtad ya no está garantizada. A puerta cerrada los republicanos están contando votos que ya no tienen, alianzas en las que ya no pueden confiar y consecuencias que ya no pueden evitar. Y mientras esto sucede, la retórica de Trump está escalando hacia el exterior, hacia el territorio, hacia la confrontación, hacia la inestabilidad global, en el momento exacto en que su control en casa se debilita. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque la historia nos muestra que cuando los líderes pierden el control internamente, a menudo miran hacia afuera en busca de dominio. Y de repente, lo que una vez sonó como una broma o una distracción comienza a sentirse como una advertencia. Groenlandia ya no es solo un titular. Es un símbolo de lo frágil que se ha vuelto el poder estadounidense, lo expuesto que realmente está el liderazgo político y lo cerca que está el sistema de tomar decisiones que no puede deshacer. Esta noche analizaremos lo que realmente significa la vacilación de Mike Johnson. ¿Por qué la fijación de Trump es más grave de lo que parece? Cómo las fracturas internas de los republicanos están impulsando la agresión externa y por qué este momento podría redefinir el papel de Estados Unidos en el mundo. Porque una vez que veas lo que realmente está sucediendo detrás de las escenas, no podrás deshacerte de ello. Y al final de este video entenderás por qué no se trata en absoluto de Groenlandia. Se trata de poder, supervivencia y un sistema que se empuja al límite. En este momento, antes de que alguien haya tenido tiempo para bajar la velocidad o incluso procesar completamente lo que se dijo, Washington se siente como una habitación donde las luces se han apagado y la gente todavía se mueve por instinto, chocando con muebles que juran que nunca habían estado allí. Porque lo que estamos presenciando no es un solo comentario ni una sola disputa política, sino el silencioso sonido de la autoridad quebrándose bajo presión. Y comienza con un momento que en la superficie parece pequeño, casi técnico, pero en realidad expone los nervios crudos del poder estadounidense en 2025. El portavoz de la casa se aparta públicamente del presidente de su propio partido sobre el tema de Groenlandia, y lo hace no porque quiera, sino porque no le queda otra opción. Para entender por qué este momento importa, tienes que imaginar el terreno político en el que se encuentra Mike Johnson ahora mismo, porque no es un terreno sólido, es hielo y se está adelgazando a cada hora. El altavoz de Johnson nunca fue construido sobre un amplio consenso o una profunda lealtad. Se construyó sobre una ecuación frágil donde la influencia de Donald Trump sobre el caucus republicano proporcionó la gravedad que mantuvo a todos en línea. Mientras Trump pudiera chasquear los dedos y entregar votos, Johnson podría pretender que tenía un mandato. Pero esa gravedad se está debilitando y las señales están por todas partes. Una mayoría de la Cámara que una vez existió sobre el papel se ha derrumbado en algo que apenas existe en realidad. Un miembro republicano ha muerto, otro es hospitalizado. Marjorie Taylor Greene, una figura que una vez encarnó la fuerte y agresiva certeza de la política MAGA, ha renunciado.
De repente Johnson está contando cabezas cada mañana como un general que despierta para descubrir que su ejército se encogió durante la noche. En ese entorno, cada declaración pública se convierte en una prueba de supervivencia. Cuando los reporteros presionaron a Johnson sobre Groenlandia, no estaban haciendo una pregunta abstracta de política exterior, le estaban obligando a elegir la línea de fractura que estaba dispuesto a ensanchar. Por un lado, Trump estaba aumentando la retórica sobre el control territorial, las opciones militares e incluso la posibilidad de abandonar la OTAN si se interponía en su camino. En el otro lado estaban los propios miembros de Johnson, muchos de los cuales representan distritos oscilantes, donantes agotados y votantes que no se inscribieron para una crisis geopolítica sobre el territorio del Ártico. Johnson dudó, se desvió y finalmente se distanció. Y esa vacilación nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Esto no fue liderazgo. Este fue el control de daños por un hombre que sabe que está a un paso de perder el gabel. Pero la historia de Groenlandia no existe en aislamiento y tratarla como un espectáculo secundario es exactamente como las democracias quedan cegadas por la historia. Es por eso que lo que dijo el senador Chris Murphy remarca todo este momento. Murphy no descartó a Groenlandia como una distracción, aunque convenientemente aparta la atención de otras controversias como los documentos de Epstein. En cambio, él expuso una reacción en cadena que debería hacer que cualquiera que se preocupe por la estabilidad global deje de desplazarse y comience a prestar atención. Groenlandia no es solo tierra y hielo. Es una piedra angular en la estructura de la Alianza Europea Estadounidense. Cualquier intento serio de tomarlo por la fuerza no sería simplemente una tensión para la OTAN. Lo terminaría efectivamente, detonando décadas de política de defensa coordinada en un solo movimiento temerario. La advertencia de Murphy es más profunda cuando se considera el panorama estratégico más amplio. Estados Unidos no puede enfrentar de manera realista el ascenso de China por sí solo. Toda estrategia seria a largo plazo supone coordinación con Europa, inteligencia compartida, planificación de defensa compartida y presión económica compartida. Rompe esa alianza y no debilitas a China. Le das el regalo más valioso imaginable. Un oeste fracturado, demasiado ocupado luchando por sí mismo para mantener el liderazgo global. En ese contexto, la idea misma de una acción militar en Groenlandia deja de ser un titular extraño y comienza a parecerse a un detonante de un terremoto. Sin embargo, aquí estamos en enero de 2025 preguntándonos seriamente si el presidente de los Estados Unidos podría desplegar fuerza militar contra Groenlandia. Esa frase por sí sola debería hacer que la gente se detenga porque indica cuán lejos ha ido la conversación política de cualquier centro reconocible. Esta no es una nueva obsesión. Trump lanzó la idea durante su primer mandato, y en aquel entonces, cuando los vientos políticos aún eran algo favorables, el retroceso fue lo suficientemente fuerte como para forzar una retirada. La ahora infame visita de J.D. Vance y su esposa, que terminó en vergüenza diplomática cuando los funcionarios locales se negaron a reunirse con ellos, no fue una casualidad. Era una señal de advertencia de que esta fijación ya estaba restregando a los aliados en la dirección equivocada. Lo que ha cambiado no es el interés de Trump por Groenlandia, sino el contexto que la rodea. Trump ahora está operando en un entorno político donde sus encuestas internas están brillando en rojo. La coalición que él creía era irrompible se está dividiendo visiblemente. Los republicanos están renunciando. Otros lo desafían abiertamente. Figuras como Thomas Massie ya no susurran disentimiento, lo están transmitiendo. Don Bacon está amenazando con irse por completo. El aura de inevitabilidad que una vez rodeó el control de Trump sobre el partido se está desvaneciendo. Y la historia nos dice que cuando los líderes autoritarios de tendencia sienten que el poder interno se está deslizando, a menudo miran hacia afuera en busca de maneras de reafirmar su dominio.
Esa es la lente a través de la cual se debe ver esta retórica de Groenlandia. No se trata de minerales, rutas de navegación o incluso Rusia, a pesar de la constante invocación de la seguridad nacional. Se trata de fabricar una crisis lo suficientemente grande como para reordenar el paisaje político, para ahogar la debilidad interna con la confrontación externa. Este instinto no es exclusivo de Trump, pero lo que lo hace particularmente peligroso en este momento es la cuestión de quién está realmente dirigiendo estas decisiones. A medida que Trump muestra cada vez más signos de declive cognitivo, el foco se desplaza hacia las figuras que lo rodean, especialmente Stephen Miller, quien ha surgido como una fuerza central que da forma a las posiciones políticas agresivas. La influencia de Miller no es sutil. Se informa que supervisa aspectos de la política venezolana junto a Marco Rubio y Pete Hegseth, pero una y otra vez es Miller quien más presiona por la intervención militar. Las declaraciones recientes de Rubio, que desencadenaron la postura defensiva de Johnson, son reveladoras no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. El encuadramiento de la acción militar por parte de la administración se ha vuelto cada vez más contradictorio. Trump ha afirmado que el Congreso no tiene autoridad sobre ciertas operaciones porque se clasifican como acciones de aplicación de la ley en lugar de intervenciones militares, una maniobra semántica diseñada para eludir los poderes de guerra constitucional. Pero ese encuadre colapsa bajo escrutinio. El envío de tropas a otro territorio, especialmente uno vinculado directamente con la OTAN, no es una operación de aplicación de la ley por ninguna definición razonable. Es acción militar, alto. Es por eso que senadores como Rubén Galgo están presentando resoluciones para bloquear cualquier movimiento de ese tipo sin la autorización del Congreso. Sin embargo, la retórica continúa escalándose. Trump habla de botas sobre el terreno. Los aliados amplifican el mensaje en las redes sociales. Las apariciones en televisión golpean el mismo punto de conversación. Groenlandia es vital para la seguridad nacional. La ironía es imposible de ignorar. Muchas de las mismas voces que defienden este argumento se han opuesto a un apoyo firme para Ucrania, un país que lucha activamente contra la agresión rusa. La consistencia nunca ha sido el fuerte de este movimiento, pero la contradicción subraya una verdad más profunda. Estas políticas no están impulsadas por una estrategia coherente, sino por el impulso y la óptica, y los republicanos del Congreso lo saben. Es por eso que la cuestión de Groenlandia se ha convertido en una responsabilidad para ellos y por qué las respuestas de Johnson suenan menos como convicción y más como evasión. Cuando Johnson hace lo que él llama preguntas, no teme a los reporteros, le teme a su propio caucus. En este momento, los republicanos no tienen una mayoría funcional. Con las renuncias, muertes y hospitalizaciones, el margen de error de Johnson es literalmente cero. Un asiento podría estar ocupado, otro podría invertirse. Las matemáticas cambian por semana. En ese entorno, cada postura controvertida corre el riesgo de desencadenar una reacción en cadena que podría costarle a él la palabrería y al partido sus perspectivas en las elecciones intermedias. Así que cuando Johnson dice rotundamente «no estamos en guerra con Groenlandia», suena obvio, incluso absurdo, hasta que recuerde que el presidente de los Estados Unidos ha sugerido que abandonaría la OTAN para tomarla. Rubio ha confirmado que todas las opciones siguen sobre la mesa. La desconexión es evidente. ¿Qué declaración refleja la realidad? La respuesta inquietante es que ambos lo hacen, porque el Partido Republicano ya no opera a partir de un conjunto unificado de principios. Reacciona, improvisa y se contradice en tiempo real. Este es el estado de MAGA en 2025, un movimiento que una vez se definió a sí mismo por la oposición, ahora se encuentra en el control de las instituciones que afirmaba despreciar. Inseguro de cómo ejercer el poder sin exponer su propio vacío, Trump construyó su marca atacando al llamado establecimiento, posicionándose como el forastero que lo desmantelaría.
Pero después de 2 mandatos con aliados ocupando los cargos más altos del gobierno, esa narrativa se derrumba bajo su propio peso. Cuando eres el presidente y tu aliado es el orador, tú eres la institución. Esa es la trampa en la que está atrapado Mike Johnson. No puede competir contra el sistema cuando su partido lo dirige. No puede regañar a las élites mientras defiende políticas que sirven a los oligarcas y ejecutivos del petróleo. Y no puede abrazar plenamente las fantasías expansionistas de Trump sin arriesgar la aniquilación política por una mayoría que apenas existe. Cada movimiento que hace es tóxico para alguien y esa parálisis es visible en cada respuesta vacilante, cada desviación, cada frase cuidadosamente redactada. Groenlandia, en este sentido, no es solo un reflejo de la política exterior, es un espejo que refleja el colapso interno del poder republicano. Muestra a un partido que buscó el poder por sí mismo y ahora que lo ha logrado descubre que el poder sin legitimidad, coherencia o confianza pública es frágil. Trump cree que puede recuperar el impulso a través de un nuevo imperialismo estadounidense, flotando ideas sobre la anexión de Groenlandia, Panamá, Cuba y Venezuela, como si el mapa en sí fuera negociable. Pero no existe una estrategia que vincule estos impulsos, ningún beneficio claro para los estadounidenses comunes y corrientes, y ningún plan para las consecuencias. América primero debía significar moderación, centrarse en las prioridades nacionales y poner fin a los enredos interminables. En cambio, se ha convertido en una consigna lo suficientemente flexible como para justificar casi cualquier cosa, incluidas las acciones que arrastrarían a los Estados Unidos a un conflicto sin precedentes con sus aliados más cercanos. Esa contradicción no es un accidente. Es el resultado de un movimiento que se definió a sí mismo por los agravios más que por la gobernanza. Y aquí es donde la tensión se acentúa porque Mike Johnson sabe todo esto. Sabe que una invasión de Groenlandia sería catastrófica política y estratégicamente. Sabe que su caucus no lo quiere. Él sabe que la retórica de Trump está tirando al partido hacia un acantilado. Pero también sabe que confrontar abiertamente a Trump podría terminar con su portavoces de la noche a la mañana. Así que se queda quieto, se esconde, sobrevive una conferencia de prensa a la vez. Eso no es fuerza. Es una cuenta regresiva. A medida que esta historia continúa desarrollándose, la pregunta ya no es solo qué quiere Trump o qué dice Johnson, sino cuánto tiempo puede funcionar un partido cuando sus líderes están improvisando bajo presión. Se contradicen en asuntos de guerra y paz y esperan que el próximo titular les compre unas horas más. Groenlandia es el escenario, pero el drama trata de algo mucho más grande, el lento y visible desmoronamiento de la autoridad política en el país más poderoso del planeta. Lo que hace este momento tan inquietante no es solo lo que se está diciendo en voz alta, sino lo que está sucediendo silenciosamente detrás de las escenas. Porque mientras los micrófonos capturan fragmentos de declaraciones y los reporteros persiguen frases hechas, la verdadera historia se desarrolla en el espacio entre el poder y el miedo, donde el instinto reemplaza a la estrategia y la supervivencia reemplaza al liderazgo. A medida que se intensifica la retórica de Groenlandia, se puede sentir el malestar que se extiende entre las filas republicanas, no porque de repente hayan descubierto un amor por el derecho internacional o la política de alianzas, sino porque entienden algo fundamental. Esta cuestión amenaza con exponer cuán vacío se ha convertido su control sobre el gobierno dentro de la capital. El estado de ánimo no es confianza, es cálculo. Todos los legisladores republicanos hacen matemáticas, no ideología. Están contando votos, contando días, contando cuántas veces pueden darse el lujo de desafiar a Trump antes de que él dirija su atención hacia ellos. Durante años, el poder de Trump provenía de su capacidad para castigar a los disidentes instantáneamente y públicamente, pero esa arma solo funciona cuando el miedo es absoluto.
ahora aparecen grietas. Cuando los miembros renuncian, cuando otros lo contradicen abiertamente, cuando las encuestas muestran erosión incluso dentro de la base del MAGA, el miedo comienza a perder su ventaja, y cuando el miedo desaparece, también lo hace la obediencia. Por eso la reacción de Mike Johnson a las preguntas sobre Groenlandia se sintió tan tensa. No estaba confundido sobre el tema en sí, estaba atrapado por él. Por un lado, Trump y su círculo íntimo están escalando deliberadamente el lenguaje, flotando opciones militares, invocando amenazas a la seguridad nacional y audaces aliados y legisladores para retroceder. Por otro lado, Johnson está mirando a un caucus que no puede sobrevivir a una apuesta política exterior imprudente. Los republicanos del distrito Swing saben que sus votantes no los enviaron a Washington para coquetear con una crisis de la OTAN. Saben que los donantes no quieren inestabilidad y saben que los demócratas están observando de cerca, listos para enmarcar las elecciones como un referéndum sobre el caos. El problema más profundo es que Groenlandia no es una idea aislada. Forma parte de un patrón más amplio en el que la ambición territorial se está utilizando como sustituto del impulso político. Cuando fallan las narrativas domésticas, las amenazas externas se convierten en herramientas útiles. Este es un juego de rol familiar en la historia y rara vez termina bien. La fijación de Trump en Groenlandia y más recientemente en lugares como Venezuela, Panamá y Cuba refleja un impulso para redefinir la fuerza como expansión, como si dibujar nuevas líneas en un mapa pudiera compensar el debilitamiento del control en casa. Los comentarios del senador Chris Murphy resuenan precisamente porque cortan el ruido. Redefinió a Groenlandia no como una broma o una distracción, sino como una línea de falla estratégica. Su advertencia sobre la OTAN no fue exagerada. La OTAN se basa en la confianza, en el supuesto de que las disputas entre aliados nunca escalarán a la fuerza. En el momento en que esa suposición colapsa, toda la estructura se vuelve sin sentido. Un Estados Unidos dispuesto a amenazar a Groenlandia es un Estados Unidos que señala a Europa que las alianzas son condicionales, transaccionales y desechables. Ese mensaje resonaría mucho más allá de Europa, China, Rusia y cualquier otro competidor geopolítico se recalibrarían inmediatamente. Los Estados Unidos ya no serían vistos como el ancla de un sistema de alianza estable, sino como un actor volátil impulsado por las necesidades políticas internas. En ese mundo, la disuasión se debilita, los errores de cálculo aumentan y la inestabilidad global se convierte en la norma. Estas no son preocupaciones abstractas, son las consecuencias predecibles de tratar la política exterior como un teatro interno. Sin embargo, dentro del círculo de Trump, la lógica es diferente. Figuras como Stephen Miller ven la confrontación como una palanca. Creen que la presión crea dominio y el dominio crea control. La influencia de Miller ha crecido precisamente porque prospera en los momentos de escalada. Donde otros vacilan, él empuja. Cuando las instituciones ralentizan las cosas, él busca maneras de rodearlas. Es por eso que los mensajes de la administración sobre la acción militar se han vuelto tan contradictorios. Cuando les conviene, las acciones se enmarcan como aplicación de la ley. Cuando les conviene, las mismas acciones se enmarcan como necesidad militar. Esta ambigüedad no es accidental, es estratégica. Al difuminar las definiciones, la administración crea espacio para maniobrar sin rendición de cuentas. El argumento de Trump de que ciertas operaciones quedan fuera de los poderes de guerra del Congreso se basa en esta confusión. Pero ese argumento colapsa en el momento en que se aplica a Groenlandia. No existe ninguna gimnasia jurídica o retórica que pueda transformar una presencia militar en Groenlandia en algo más que un acto de guerra, o al menos una operación militar hostil. Los legisladores entienden esto y es por eso que la resistencia está creciendo, incluso entre los republicanos que han pasado años evitando el enfrentamiento abierto.
Las declaraciones de Marco Rubio añaden otra capa a esta tensión. Como ex senador convertido en figura administrativa, Rubio ocupa una posición extraña. Habla el lenguaje de la diplomacia mientras deja la puerta abierta a la fuerza. Su insistencia en que todas las opciones permanezcan sobre la mesa tiene por objeto proyectar fuerza. Pero en este contexto hace lo contrario. Señala incertidumbre. Sugiere una Casa Blanca que está dispuesta a arriesgar alianzas sin un final claro. Esta contradicción se hace aún más evidente cuando se considera la postura de la administración sobre Ucrania. Las mismas voces que minimizaron la urgencia de apoyar a un país que se resiste activamente a la agresión rusa, ahora afirman que Groenlandia es esencial para contrarrestar a Rusia. La inconsistencia no se pierde en los aliados o en los votantes. Refuerza la percepción de que estos argumentos son convenientes, no sinceros. De vuelta en la Cámara, Johnson está viendo cómo se acumulan estas contradicciones, sabiendo que eventualmente le pedirán que las defienda. Su negativa a comprometerse con lo que él llama preguntas de gota no es arrogancia. Es el miedo de ser obligado a articular una posición que no existe. No hay una postura republicana unificada sobre Groenlandia. Hay el impulso de Trump, la agresión de Miller, la cobertura de Rubio y el silencio de Johnson. Eso no es una estrategia, es fragmentación. Los números empeoran las cosas. Con la mayoría republicana prácticamente a cero, Johnson no puede permitirse ni siquiera rebeliones simbólicas. Una defección en una votación de procedimiento podría hundir su presidencia. Esa realidad empodera a los miembros individuales de manera sin precedentes. Los legisladores como Thomas Massie, que una vez habrían sido marginados, ahora tienen influencia simplemente por existir. Cada amenaza de renuncia, cada desacuerdo público cambia el equilibrio. Por eso es tan importante la simple afirmación de Johnson de que los Estados Unidos no están en guerra con Groenlandia. En su cara es obvio, pero políticamente es una línea en la arena. Contradice directamente la voluntad de Trump de abandonar la OTAN por ganancias territoriales. Es una señal para los nerviosos miembros y aliados de que alguien en el liderazgo republicano aún reconoce la magnitud de lo que se está discutiendo. Sin embargo, se detiene a falta de una reprimenda completa porque Johnson no puede permitirse una. Lo que estamos viendo es un partido atrapado entre el impulso y la consecuencia. Trump continúa hablando como si el poder es algo que él puede hacer existir solo a través de la fuerza de la personalidad. Johnson, mientras tanto, está luchando con la realidad de que el